Nos queda el broche final después de estas 2 jornadas. Hay un dato que me parece que es importante destacar. Hemos tenido 200 ponentes. 200 ponentes entre esta sala, entre este auditorio general y todas las salas anexo. Eso demuestra la buena salud y el interés que tiene este congreso. Ahora entramos en la recta final. Nos quedan uno de los momentos más bonitos, que es entregar los premios de Industria Conectada, pero antes de ese momento, que siempre es uno de los más especiales, nos queda uno de los platos fuertes, como solemos decir. Y va a ser una conferencia magistral, una charla inspiradora, como nos gusta decir. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo estos días y vamos a hacer un resumen del plan estratégico y hacia dónde deben tender las políticas de la industria. Y para eso, nadie mejor, por favor, que el señor Antón, estoy buscando aquí los diferentes cargos, eso es, Antón Costas está por aquí ya, presidente del Consejo, presidente del Consejo Económico y Social de España, por favor. Le voy a pedir casi que suba por allí donde esté usted más cómodo, eso es, señor Costas, que además luego me va a ayudar a entregar los premios, tengo aquí puestos los pedestales para ello, nos va a ayudar a poner este broche con esta charla inspiradora. Os pido un aplauso para él, por favor. Adelante, señor Costas. Muchas gracias. Buenas tardes. Veo que el reloj ha comenzado a moverse antes de que yo haya comenzado a hablar, ¿no? Lo descontaré. Decía buenas tardes. Es un placer, es un honor, pero más allá del honor, es un placer tener la oportunidad de estar con todos ustedes hoy aquí en este cierre de estas jornadas, de estos 2 días, ¿no? Y es un placer y una alegría porque en muchas ocasiones, algún amigo me conoce y lo sabe, me considero casi exageradamente industrialista, ¿no? Cosa que no es normal en economistas, ¿no? Y los amigos saben también que con mucha frecuencia digo, oye, invítame a conocer la fábrica, invítame a visitar la fábrica, llamándole fábrica a cualquier tipo de actividad productiva. Por lo tanto, insisto, para mí es una enorme alegría el tener esta oportunidad. Déjenme, con estos 20 minutos, déjenme un poco trasladarle una reflexión que no sé si es complementaria, en todo caso no sustitutiva, de la que ustedes han estado haciendo a lo largo de estos días, ¿no? Ustedes han estado debatiendo un poco las transformaciones productivas que se están produciendo en el ámbito de la empresa, a la vez que también analizando las políticas industriales, tecnológicas, que apoyan esa transformación productiva. A mí me gustaría, en estos minutos, hacer 2 reflexiones rápidas. La primera es que tenemos que lograr que esta transformación productiva que se está produciendo en el ámbito de las empresas venga acompañada también de una paralela transformación de la fuerza laboral, orientada a crear buenos empleos. Porque si no logramos esto, nos encontraremos dentro de muy poco tiempo con problemas serios. No ya el socorrido problema de las vacantes o el desajustes, como nosotros le llamamos en mi institución, ¿no? No solo las vacantes, insisto, sino también porque si el resultado de toda esta transformación, imagínense ustedes en esta década, fuese al final de la década, que no tenemos buenos empleos para más personas en más lugares del país, el problema no será únicamente empresarial, de desajuste entre las necesidades de las empresas y las habilidades o capacidades de los trabajadores. El problema será un problema serio de país y de democracia, porque a mi juicio la semilla, la raíz o la semilla que está detrás del malestar que hay en nuestras sociedades y del impulso que este malestar da a los populismos de todo tipo, la semilla
es la falta de buenos empleos. Esta era mi primera reflexión, ahora entraré un poquito más en ella. Y la segunda reflexión es que, a mi juicio, esta transformación productiva que ustedes están protagonizando en primera línea, en la trinchera, por decirlo así, esta transformación productiva tiene que llevar a cabo o tiene que venir acompañada de un cambio en la gobernanza de las políticas económicas, de las políticas industriales, tecnológicas y regionales también. ¿Por qué motivo? Como ahora explicaré, este cambio de gobernanza, que a mi juicio tiene que ser menos tecnocrática y más colaborativa e interactiva, es decir, mantenida en el tiempo, esta gobernanza, insisto, colaborativa e interactiva de las políticas económicas o de las políticas industriales, viene exigido por algo al que todo el mundo hacemos referencia, pero que no sacamos las consecuencias que hay que sacar de ello. Eso que decimos, incertidumbre. Venimos de una época larga de 30 años donde probablemente hubo un exceso de certezas y de optimismo, ¿no? Eso que hemos llamado hiperglobalización, y hemos entrado, todos estamos, es un lugar común, el decir, y hemos entrado en una época de incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? ¿Y qué significa especialmente para la gobernanza, el diseño y la gobernanza de las políticas, insisto, industriales y de la relación público-privada? Permítanme estas dos ideas desarrollarlas en cuatro, diría así, mirando la hora, en cuatro axiomas, es decir, no voy a pararme en argumentar lo que quiero decir, lo que quiero es trasladarles a ustedes cuatro ideas, insisto, casi de forma axiomática, ¿no? Por decirlo en este lenguaje. Miren, a mi juicio, los buenos empleos tienen que estar en el centro, tanto de las políticas industriales como de las políticas empresariales. Los buenos empleos para más personas y especialmente en más lugares del país, en ciudades medianas y pequeñas y en el mundo rural. Si no logramos introducir este objetivo en las políticas públicas y en las políticas empresariales, les decía hace un momento, en unos años nos vamos a encontrar con problemas tanto en el ámbito empresarial, para simplificarlo, la idea de vacantes y pérdida de productividad, y en el ámbito de la democracia de nuestro sistema político, con retos, a mi juicio, muy serios. Insisto, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Miren, yo creo que esa etapa de certezas excesivas que hemos dejado atrás, lo que hemos llamado hiperglobalización, nos deja dos desafíos existenciales. Existenciales en el sentido de que o somos capaces de responderlo o la civilización tal como la hemos conocido algo le pasará. ¿Cuáles son esos desafíos existenciales? Uno es la pérdida de inclusión, la pérdida de prosperidad compartida que ha tenido lugar en los últimos 20 años en las democracias occidentales. El Brexit, Trump y otras muchas cosas que no entro ahora tienen mucho que ver con esa pérdida de prosperidad, no del conjunto de la nación, sino de territorios concretos de esa nación, que son los que han votado y votarán más a esas opciones autoritarias. ¿Y cómo hacemos frente al problema de la pérdida de inclusión, de la pérdida de prosperidad? Bueno, puede haber dos caminos, o hay dos caminos. Uno es aumentar la redistribución, es decir, transferir rentas, si podemos, transferir rentas cada vez más importantes a un mayor número de personas que no tienen capacidad para obtener ingresos. Esta salida es muy limitada, no tiene muchas posibilidades, algo habrá que hacer. ¿Cuál es la alternativa a afrontar el problema de la pérdida de inclusión que no sea la redistribución? Los buenos empleos. El empleo tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones. El empleo, el trabajo,
cumplen la vida de las personas y de la economía más que esa función que desgraciadamente los economistas hemos un poco insistido en ella. El empleo, naturalmente el trabajo, es la fuente de ingresos para la mayor parte de la población, pero el empleo tiene también otros atributos que no podemos perder de vista. El empleo, el trabajo, es el mecanismo, el instrumento que tiene la mayor parte de las personas para mejorar intelectualmente y físicamente. Y el empleo es, además, lo sigue siendo y lo será, la mayor fuente de network social, de relaciones sociales que tiene toda la persona. Saquémosle a una parte cada vez más importante de nuestra sociedad el trabajo y veremos un deterioro muy profundo, no solo, insisto, de la productividad y del dinamismo económico, sino también un deterioro muy profundo de la civilización en la que vivimos, de la democracia liberal. Segundo axioma. Mire, acostumbro a decir en los últimos tiempos mucho la expresión «el mundo ha cambiado». Había cosas que ya venían desde atrás, la transformación tecnológica, pero el mundo ha cambiado en el inicio de nuevo de esta década de los 20, lo mismo que la década de los 20 del siglo pasado. El mundo ha cambiado. Esa concatenación de calamidades, la pandemia, la alteración de las cadenas globales, el retorno por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de una guerra al centro de Europa. Guerras ha continuado habiendo, guerras de invasión en el centro de Europa no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. El retorno de la inflación, los tipos de interés, la geopolítica, la tensión entre Estados Unidos y China. El mundo ha cambiado. Y esta idea de que el mundo ha cambiado, nosotros la traducimos en el lenguaje ordinario diciendo hemos entrado en una época de incertidumbre. Pero esta palabra, en economía y en el mundo de la empresa, tiene un significado muy preciso. Incertidumbre no es riesgo. El riesgo no para la vida. El riesgo son eventos que somos capaces de predecir, que hay expertos que te calculan la probabilidad de que ocurra y te dicen, oiga, cúbrase frente al riesgo comprando un seguro de riesgos, si puedes pagar la prima, ¿no? Pero te cubres. ¿La incertidumbre qué es? No es un riesgo. La incertidumbre, desde los años 20 del siglo pasado, que la definió John Maynard Keynes, la incertidumbre es la incapacidad radical para saber qué riesgos tenemos delante. Y si no tienes capacidad de saber cuáles son esos riesgos, no hay nadie que te cubra privadamente, insisto. Tenemos que dar una respuesta diferente a una situación, a una era de incertidumbre, a la que veníamos dando a la era de certidumbres de ese tipo. Esta diferencia que introduce esa situación de incertidumbre es la que me va a llevar, es mi tercer axioma, la que me va a llevar a defender la necesidad de un nuevo modo de gobernanza. Pero antes de ir ahí, fíjense, esta nueva situación nos ha metido de lleno en una economía nueva que aún no somos, a mi juicio, muy conscientes de ella, que es una economía de trade-off, es una economía de conflictos entre objetivos que son igualmente deseables, pero que tienen conflicto de corto plazo. Déjeme una anécdota, tengo que ir rápido. Yo hasta hace 2 años era consejero de varias empresas, ahora soy incompatible con todo. Una de ellas era una farmacéutica conocida, estaba en el Consejo de Administración. Toda la materia prima de la línea de antibióticos la traíamos de China, porque en Europa no había nadie, solo un italiano que se está haciendo de oro, pero que es muy pequeñito productor. Nosotros gestionábamos mirando la eficiencia, en el sentido convencional de la palabra, y nos creíamos buenos gestores de esa empresa. Viene la pandemia, se nos corta el suministro y tenemos que cerrar una fábrica en España importante, una fábrica en Francia, una en Suecia y otra en Inglaterra. ¿Qué nos pasó? Que mirábamos solo a un objetivo, que era lógico, la eficiencia. Ahora, trade-off, tenemos que mirar como mínimo a un segundo, la seguridad del abastecimiento.
¿Cómo combino estos dos objetivos, estos trade-off? Esto es un problema nuevo. Es un problema nuevo en el ámbito de las empresas y en el ámbito también de la política pública. Esto es muy importante. Acostumbro a decir que la incertidumbre es como una densa niebla, que no te permite saber, decía antes, qué es lo que hay delante. Aquí la pregunta entonces es, ¿y cómo caminamos en medio de la niebla? ¿Cómo caminamos los próximos años y décadas en un escenario donde nadie, a título individual, sabe lo que hay por delante? Nadie. Es la idea de incertidumbre. ¿Cómo caminamos? Bueno, en este sentido es donde yo creo que, y probablemente ustedes aquí lo han practicado estos 2 días, tenemos que pasar a una gobernanza de tipo colaborativo entre sector público, sector privado, e interactivo en el tiempo. Porque si nadie sabe qué tecnologías tendrán éxito, si nadie sabe cuál es el riesgo que tiene esta inversión, si nadie sabe por sí solo todo esto, cuál es la forma de caminar que tenemos. Aquí, a grandes rasgos, hay 3 opciones y las estamos viendo en el mundo. Dice, mire, la primera es la tecnocrática. Vamos a caminar en medio de la niebla escogiendo a los mejores expertos, los metemos en el gobierno y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. La opción tecnocrática. Hay una segunda, que es la opción totalitaria. Elijamos líderes fuertes que nos prometan protegernos de toda esa situación de incertidumbre y confiemos en ellos. Ya los hay por ahí, ¿no? La tercera es la opción democrática. La opción de hablar, dialogar y acordar y caminar un poco juntos a través del diálogo y el consenso y el acuerdo en cada ámbito de la economía. Esto es muy importante a mi juicio y es la única opción que nos puede llevar a buen puerto. Hay un refrán, hay un dicho castellano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. ¿Qué son los PERTES? Pongo por caso. Es una fórmula para avanzar acompañado, una forma para caminar entre la niebla y repartir un poco ese tipo de riesgos que tenemos. Yo creo que eso hoy es muy importante, insisto, y hay ámbitos, casi todos, donde tenemos que practicar este tipo de gobernanza colaborativa e interactiva. Déjenme vender mi libro, en expresión de umbral, un momento. La institución que presido, el Consejo Económico y Social de España, que tiene un pleno donde son 60 consejeros y consejeras, 20 de los grandes sindicatos, 20 de las grandes patronales y otros 20 que vienen de las asociaciones agrarias, de las cooperativas, de las cofradías del mar. Eso es mi pleno, mi Consejo de Administración, 60 consejeros. Acabamos de publicar un informe que yo les recomiendo vivamente. Es un informe sobre formación dual en España, situación y perspectivas. No es una opinión, es un informe empírico con datos. Por primera vez hemos logrado coger jornadas de alumnos y alumnas que han hecho formación dual y las comparamos con equivalentes que han hecho formación profesional no dual y también con algún grado universitario. Todas las variables que ustedes quieran coger, abandono escolar, tiempo entre acabar la formación e incorporarse al mundo laboral, calidad de los contratos, retribuciones a 1 año, a 2, a 3 y a 4 después de acabar, satisfacción de las empresas, medida a través de la inserción o la retención por parte de las empresas de esos alumnos que han estado en formación dual. Es espectacular, es espectacular. Cuando hablamos de talento y de captar y retener talento, es un discurso que no me gusta mucho. Es un discurso muy desigualitarista. El talento lo tenemos a mano. Lo que tenemos que hacer como empresa y como sociedad y como empresa es ser capaces
de a toda persona darle la posibilidad de desarrollar esos talentos. Es espectacular. Si quieren tener buenos trabajadores, comprométanse a ser empresas formadoras. No dejemos de la crítica continua de que no tenemos jóvenes bien capacitados o trabajadores bien capacitados. Dejemos de pensar qué es lo que el sistema educativo nos tiene que dar o no nos da para ver qué es lo que nosotros podemos hacer por eso. La formación dual es una celestina, déjenmelo decir así. Es una celestina, es un mecanismo muy exitoso de emparejamiento de aquellas empresas que necesitan tener buenos trabajadores con aquellas personas que necesitan tener buenos empleos. Esta es la celestina, lo tenemos delante. Y acabo con el cuarto axioma. Miren, es una pregunta que se me hace mucho continuamente. Hay un fatalismo, hay una pérdida de esperanza muy intensa en nuestra sociedad, en nuestras sociedades acerca del futuro. Hay unas visiones apocalípticas que vienen un poco a pensar que la única trayectoria que hay por delante es que todo irá peor, el cambio climático, cualquier cosa. Yo eso lo he visto quizá en mis clases. Tengo un ejemplo de desesperanza que en los últimos años me ha impactado mucho. Tengo alumnas que al hablar con ellas me dicen que ellas no quieren tener niños porque no quieren someterlos a un mundo que al parecer se va a venir abajo. Yo creo que esto es un signo, quizá les saco un poco de su entorno normal, pero esto es un signo de desesperanza tremendo. Déjenme decirles una cosa. Lo malo acostumbra a traer lo bueno. Esto puede parecer un pensamiento un poco fantasioso, pero miren ustedes, ¿cuándo en nuestras sociedades, la occidental, fueron los peores momentos de nuestra historia? No ahora. Trasládense ustedes, piensen en sus padres o sus abuelos, trasládense ustedes a los años 30 y 40. 2 guerras mundiales, centenas de millones de personas muertos, una gran depresión que no hemos vuelto a tener en aquel escenario, inicios de los años 40. Cualquier persona podía pensar que el mundo iría peor, que iría al desastre, que no había posibilidad de esperanza. Y sin embargo, a partir de los años 40, los 50, los 60 y los 70, todos los países occidentales, y España también, fue capaz de construir, en esos momentos malos, fue capaz de construir una economía mucho más dinámica, que repartió mucho mejor la prosperidad, que fue capaz de crear clases medias, mis padres, y que trajo detrás la democracia. Los momentos malos, lo malo puede traer lo bueno. Creo que hoy volvemos a estar en una circunstancia donde personas como las que están hoy o las que estamos hoy aquí no podemos ser propagadores de desesperanza. Creo, insisto, y tengo la convicción, no es una prédica, ¿no? Creo que de verdad tenemos la posibilidad de construir una sociedad mejor, con buenos empleos para más personas en más lugares del país y una economía más dinámica, productiva e innovadora. Y para eso no es el único instrumento, pero para eso, de verdad, el gran instrumento son las buenas empresas, especialmente las empresas formadoras. Son las buenas empresas. Ustedes tienen esa responsabilidad. Miren, yo hace unos días, el jueves de hecho, en La Toja, me pidieron hacer un in memoriam de un gran amigo, 51 años de amistad desde el primer día de la Facultad de Económicas en Barcelona, aunque yo soy antes ingeniero. Esto es Josep Piqué.
Y en esa in memoriam me preguntaba, ¿por qué ha impactado tanto la muerte de Josep Piqué? Creo que no es solo por sus atributos y virtudes, que las tenía mucho. Es que él tenía un sentido moral muy profundo de la responsabilidad que tenemos. Un sentido moral que lleva a hablar de nuestros deberes antes de que nuestros derechos. Y creo que también ustedes, en este caso, como personas del mundo de la empresa, tienen o tenemos ese deber moral. Insisto, el final, lo que no quiero olvidar, el reto de las políticas empresariales y de las políticas públicas, el reto, el núcleo fundamental, tiene que ser crear buenos empleos para más personas en más lugares, en beneficio nuestro, de las empresas. Desaparecerán los problemas de vacantes. En beneficio nuestro, de las empresas, mejorará la productividad. Se lo podría mostrar con un PowerPoint, ¿no? Mejorará el dinamismo. Y a la vez tenemos, que era el título de la conferencia, tenemos que adoptar esta nueva gobernanza de las políticas, tanto públicas como empresariales, esta gobernanza colaborativa e interactiva para poder avanzar juntos en medio de la niebla que significa la incertidumbre que estamos viviendo. Me he pasado un poquito, pero decía, he aprovechado los 2 minutos que me habían sacado al inicio. Es un placer, es un honor. Muchas gracias por los organizadores por haberme dado la oportunidad de transmitirle estas reflexiones. Gracias.